Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que se encuentren muy bien. El de hoy vamos a ver un tema de gestación múltiple, un tema que podríamos considerar como terciario o secundario. En cuanto a ginecología, no hay que ser expertos en este tema porque pues es un tema que lo ve ya muy especializado en ginecología y obstetricia y que evidentemente el biólogo de la reproducción o la bióloga de la reproducción lo van a ver más a detalle. Entonces, como médicos generales, hay que saberlo puntual, hay que saberlo lo que es rentable para el examen nacional, pero no más que teniendo ese límite, teniendo ese umbral, saber lo que puede ser más preguntable, no ser expertos en este tema como otros de ginecología, donde verdaderamente sí tenemos que echarle más callo, ¿no? Sabemos que cervicovaginitis, abortos, enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional, todos esos temas sí tenemos que ser más cautelosos y tenemos que irnos más lento porque esos son temas directamente que sí nos pueden llegar a preguntar y nos pueden llegar a atorar. Entonces, vamos a empezar viendo el tema de gestación múltiple, como bien les digo, viéndolo puntual. En cuanto a la definición, sabemos que se presenta o se define más bien como la presencia de dos o más fetos dentro de lo que es el útero gestante. Esto es importante, a partir de dos lo consideramos múltiple, puede llegar a haber trillizos, puede llegar a haber a cuatro fetos, incluso más. Si mal no recuerdo, creo que el máximo que se ha llegado a reportar fueron de 12 y es algo muy loco, parece de película, pero sí puede llegar a pasar, ¿vale? Esto tiene una explicación a nivel fisiológico, pues bastante interesante, que ahorita más adelante vamos a ver qué se refiere esto de monocigoto, que si es dicigoto, que si es monocorial, que si es bicorial. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se presenta en uno de cada 70 embarazos. Esto, pues fíjense que no es tan raro, porque incluso a mí me internado, siendo médico interno de pregrado, me tocó llegar a ver dos embarazadas con un embarazo gemelar. Entonces, sí es algo que se puede llegar a presentar y es más común de lo que creemos, ¿vale? Algo que aumenta lo que es el riesgo de una gestación múltiple son técnicas de reproducción asistida y uso de fármacos inductores de la ovulación. Por ejemplo, aquí el fármaco que quiero que se lleven en cuenta es el citrato de clomifenos. Ya saben que este lo utilizamos en pacientes que desean embarazo, pero por alguna razón no lo pueden concebir. Imaginémoslo, por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico, que este fármaco lo utilizamos allá, donde la paciente tiene SOP, pero tiene infertilidad secundaria a la patología. Entonces el tratamiento sería con citrato de clomifeno. Uno de los riesgos es que evidentemente pueda llegar a tener un embarazo gemelar, ¿vale? En cuanto a la clínica, tenemos que se va a presentar con un útero gravídico mayor a las semanas de gestación. Evidentemente va a haber más datos, como por ejemplo en el primer ultrasonido, pues vamos a detectar la viabilidad de dos o más fetos. En este caso va a ser como el hallazgo más característico, ¿no? Algo importante que quiero destacar y que se les quede para siempre, si tenemos un útero gestacional mayor a las semanas de gestación como diagnóstico diferencial de una gestación múltiple, también podemos pensar en una mola, una enfermedad trofoblástica gestacional. Recuerden que ahí también crece demasiado lo que es el útero y es desproporcional a las semanas de gestación. Entonces, ahí nada más como pequeño paréntesis. En cuanto a la clasificación, según la cigosidad, esto va a ser importante. Podemos tener un embarazo monocigoto o un embarazo dicigoto. El monocigoto significa que fue un embarazo donde hubo un espermatozoide, una célula, y de ahí salieron dos códigos genéticos que básicamente pues van a ser los dos individuos donde van a ser gemelos prácticamente, van a estar igualitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viendo el mismo código genético. Ahora, también la otra clasificación en cuanto a la cigosidad es si es dicigoto. El dicigoto, pues prácticamente van a ser dos células, dos espermatozoides distintos, o sea, dos óvulos, dos espermatozoides distintos. Por eso creamos dos células inicialmente diferentes. Esto va a tener ciertas diferencias al monocigoto. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos células diferentes donde tienen diferente código genético y donde evidentemente no van a ser 100% parecidos. Evidentemente puede haber rasgos donde se parezcan, donde tengan cierta similitud, pero no van a ser totalmente idénticos como lo que es el embarazo gemelar en el monocigoto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que sean cuates, es que sea dicigoto. Esto es lo más común. Y ahora, ¿qué es lo que va a clasificar todo esto? ¿O dónde es donde nos metemos al verdadero problema? Es en los pacientes que tienen un embarazo monocigoto, ¿vale? En este caso vamos a ver que se clasifica según el número de placenta, según el número de bolsas amnióticas. Ahorita lo vamos a ver eso porque está muy interesante y cómo es que se va separando lo que es ese individuo de lo que es el otro para crear lo que es una gestación múltiple, ¿vale? Pero como bien les digo, lo más frecuente es que sea dicigoto, que sean cuates y como bien les digo, hay dos células acá distintas, dos óvulos, dos espermatozoides, dos cigotos distintos, ¿vale? En este caso
con el embarazo monocigoto, que es el que vamos a clasificar con todo esto que vemos acá. Tenemos un óvulo, tenemos un espermatozoide y vamos a clasificar, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente por el número de placentas podemos tener un embarazo que sea monocorial, que eso significa que nomás hay una placenta, bicorial que hay dos, bolsa amniótica también se va a clasificar, si solo hay una es un monoamniótico, si tenemos dos es un biamniótico, ¿vale? Lo más común es que sea monocorial biamniótico, o sea, básicamente que tenga una placenta y dos bolsas amnióticas, ¿vale? Donde, como lo que vemos acá de este lado, vemos lo que es la placenta y vemos dos bolsas amnióticas, ¿vale? Vamos a ver más adelante que este tipo de embarazos tiene un riesgo que vamos a comentar más adelante, ¿vale? De este lado, en la imagen de acá, vemos también una imagen muy representativa donde igual tenemos la placenta y tenemos dos bebecitos con diferentes bolsas amnióticas, ¿vale? Entonces, bicoreal, biamniótico, 35% de los embarazos de gestación múltiple y monocorial biamniótico es el primero, 65%. Entonces, si nos llega a caer una pregunta sobre este tema, muy seguramente va a ser sobre estas dos, que sea monocorial biamniótico o que sea bicorial biamniótico. Recuerden que lo más común es que siempre cada bebecito tenga su propia bolsa amniótica, ¿vale? De ahí puede tener una placenta, que eso será lo más común, o dos placentas, que sería lo segundo que más se presenta. ¿De qué depende de que se presente de esta manera? Depende del día en que se separan las células, ¿vale? Ahí les va. Si se separan el tercer día, vamos a tener un bicorial biamniótico, o sea, básicamente dos placentas, dos bolsas amnióticas, ¿vale? Si se separa entre el cuarto al octavo día, que esto es lo más común, vamos a tener un monocorial biamniótico. Si se separa entre el día 9 y el día 12, vamos a tener un monocorial monoamniótico. Si tenemos una separación después del del 13 día, vamos a tener gemelos siameses. Esto es importante porque, pues a final de cuentas sabemos que los gemelos siameses pueden llegar a tener complicaciones donde puede haber partes compartidas entre los dos productos y pues evidentemente separarlos va a ser un lío, lo cual aumenta muchísimo lo que es la mortalidad, ¿vale? Entonces, de aquí rescatable, lo más común, sobre todo estos dos cuadritos de acá arriba, que eso sí es importante, ¿vale? Ahorita vamos a ver la complicación más frecuente que existe de esto y que seguramente va a ser lo que nos van a preguntar, que es el síndrome de transfusión feto-fetal. En cuanto al diagnóstico, vamos a hacerlo por ultrasonido de primer trimestre. Digo, podemos sospecharlo por la clínica, por lo del útero que mencionábamos, pero realmente quien nos va a decir con certeza que hay viabilidad de dos fetos va a ser ultrasonido, donde vamos a encontrar viabilidad de dos fetos. Por eso el ultrasonido del primer trimestre es importante para poder contar cuántos números de fetos hay, número de placentas y número de sacos amnióticos, ¿no? Gracias a esto vamos a poder clasificar en lo que veamos acá de este lado. Recuerden que lo que estamos clasificando acá son los embarazos que van a ser monocigotos, porque recuerden que los dicigotos no se clasifican así directamente. Entonces, esto es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, importante, hay dos signos que pueden llegar a ser preguntables, que la verdad es que dependen del número de placentas que existan. Cuando hay una placenta, se va a considerar monocorial y el signo que va a presentar es el signo de la T. No sé si alcancen a ver este signo, esto que vemos acá de este lado, junto de este lado, ¿no? Vemos lo que es la región de la placenta y justamente vemos que se separa y parece como si fuera una T, ¿no? En este caso, como bien vemos, hay una sola placenta, ¿vale? No así en el bicorial, donde tenemos dos placentas y el signo que se va a presentar es el signo de la lambda, ¿vale? Esto es importante, si tenemos dos placentas va a haber un espacio más ancho que lo va a separar, dando forma de lo que es una lambda, ¿vale? Esta letra griega, que evidentemente pues tiene esa forma al separar las dos placentas, ¿vale? Entonces eso es importante, hay que recordar entre el monocorial, signo de la T, bicorial, signo de la lambda, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones importantes? Y aquí es donde quiero tener en cuenta el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Que era lo que comentábamos. En este caso, en lo que es el monocorial, donde solamente hay una placenta, puede haber selectividad de que a feto le damos más irrigación, ¿vale? Esto es importante porque, como sabemos, la placenta pues es un órgano que se puede considerar vascular, el cual va a nutrir a lo que es nuestro bebecito. Pero como tenemos dos en este caso, puede haber cierta selección entre qué feto
va a nutrir más que a otro, además de anastomosis arteriovenosas que pueden llegar a existir entre un feto y el otro, donde puede ser que un feto le esté transfundiendo lo que es sangre hacia lo que es otro feto y pues esto haga una desproporción, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define? Pues básicamente se va a presentar en gemelos monocoriales, o sea, donde solo hay una placenta, con anastomosis arteriovenosas entre ambos fetos, que era lo que comentábamos, y evidentemente donde puede llegar a haber selectividad por la placenta sobre un feto a otro, ¿vale? Entonces vamos a tener un feto transfusor, vamos a tener un feto transfundido. El feto transfusor va a ser aquel que va a dar lo que es esa sangre a través de esas anastomosis arteriovenosas, donde este va a presentar anemia, oligohidramnios y restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque pues este está dando todo su flujo sanguíneo que debería ser para él para que se nutriera. El feto transfundido, que es el que va a recibir, va a tener policitemia y va a tener mayor peso. Además de esto, también puede llegar a tener más líquido amniótico y pues evidentemente la forma en que nos vamos a dar cuenta que pasa esto es a través del ultrasonido, donde vamos a ver que hay diferencia entre la cantidad de líquido amniótico. Evidentemente hay más datos, pero el dato, digamos, característico, pivote que hay que tener en cuenta es la diferencia de líquido amniótico. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Pues básicamente se va a hacer una coagulación de lo que van a ser estas anastomosis arteriovenosas, como bien lo vemos acá. Está bien loco porque se hace intraútero y esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto ya se lleva haciendo un buen rato y fíjense que no solamente se hace por el punto de vista de este tipo de enfermedades, también hay cirugías intraútero que hace neurocirugía pediátrica para tratar distintos problemas a nivel neurológico. La verdad está muy interesante eso y si es algo que deja mucho de qué hablar de que ya estamos en el futuro. Entonces, esto es importante, recuerden que ese es el tratamiento, esta es la complicación más temida, seguramente la que nos van a preguntar en cuanto a lo que es la gestación múltiple, ¿vale? En cuanto al tratamiento, pues básicamente se va a programar para cesárea, evidentemente como tenemos dos productos en este caso, pues el hecho de que sea parto vaginal sí puede llegar a haber casos donde se puede llegar a dar, pero lo más frecuente y lo más idóneo sería que fuera programar para cesárea. Además, para que se cumplan los criterios de desembarazo por vía vaginal, ocupan ser varios que la verdad es que están difíciles y que evidentemente un ginecobstetra todo esto lo va a decir de mejor manera, ¿vale? Recuerden que para un médico general lo que nos queda aquí rescatar es las cosas puntuales, las cosas directas. Entonces, si nos llegan a preguntar la forma de desembarazo, es cesárea, ¿vale? Evidentemente recalcando y poniendo como paréntesis ese punto importante, ¿vale? Siempre referir este tipo de embarazos porque evidentemente puede llegar a haber complicaciones y un ginecobstetra, una ginecóloga obstetra puede llegar a detectarlos de manera oportuna y pues que así le vaya bien a nuestros dos pacientitos que van a llegar a la vida. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho este tema. Es un tema, como bien les digo, terciario, es un tema que prácticamente por ahí lo pueden ver en un ratito de su día. O sea, no es un tema que ocupe mucha importancia, mucho tiempo de estudio, porque realmente para poderlo entender, digamos, como médicos generales, es simple, ¿vale? Evidentemente, como ginecólogos, ginecólogas, este será un tema, pues así, muy grande y que seguramente ellos sí tendrían que ver al 100%. Entonces, espero que les haya gustado mucho. De verdad, muchas gracias por ver mis videos. Espero que les estén gustando mucho. Y quiero hacerles una invitación para que entren a lo que es el Patreon. El Patreon está disponible ya con las clases que tengo ahí privadas para los chicos del curso de estudio. Si alguien quiere tener acceso directamente a todas las clases que tenemos por ahí, está EBC, está síndromes coronarios, cardiopatías congénitas, muchas clases que por ahí vemos, ¿no? Diabetes gestacional. No recuerdo qué otras más, pero son temas que son pivote para el examen nacional. Si alguien quiere ver esas clases, están ahí en el Patreon, se los voy a dejar en la descripción. Y pues nada, por ahí se los dejo. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y les mando un abrazo.